Sean bienvenidos a nuestro primer capítulo de Dame Contexto. ¿Estás lista para esta? ¿Estás emocionada? Para esta nueva experiencia de Dame Contexto. Sí, Ok, claro. Si ya vieron en el título ya saben de qué vamos a hablar, no ni para qué meterle la emoción. Yo creo que ya saben a lo que vinieron. Entonces, prácticamente ahorita les tenemos una historia bastante regiomontana de nuestro querido Monterrey. Un poco de lore de Monterrey, la verdad. Un poco de lore de terror, ¿verdad? Obviamente de lo terrorífico o misterioso o paranormal, como muchos lo dirían. Entonces vamos a darles una pequeña introducción. En este capítulo yo me voy a encargar de leer esta historia y en otros Eli se va a encargar. Vamos con la introducción. En lo alto de la colonia country La Escondida, en Guadalupe, Nuevo León, existe una construcción que desde lejos parece más un laberinto industrial que un hogar. Son enormes cilindros de concreto unidos por rampas interminables que se enredan como serpientes de cemento. La llaman la Casa de los Tubos, una edificación envuelta en misterio, tragedia y leyenda. ¿Tú ya has visto la Casa de los Tubos? Sí, yo creo que todas las personas que venimos de, no sé, de la carretera nacional De zona sur. Es que, contexto, tanto Eli y yo nos conocimos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la unidad Mederos, entonces está el sur. Entonces, mientras ibas en Garzazada o en Revolución, se veía. O sea, Sí. se veía a lo lejos, se veía ahí todo. A mí sí me tocó verla totalmente en grises. No, yo creo que no. Recientemente he pasado por ahí y ya no, pues no le he prestado atención, tal vez. Yo sí le presto atención, obviamente ahorita les vamos a dar contexto de qué está haciendo actualmente esa casa. Pues comencemos esta historia bastante interesante que a lo mejor los regios ya lo saben, pero las personas foráneas no, o si eres de otra parte de México que te interesa saber también de otros estados, creo que es una gran oportunidad, ¿verdad? La historia comienza en los años 70. Un hombre adinerado llegó a Monterrey acompañado de su hija pequeña. Ella vivía en una silla de ruedas. Conmovido por una situación y decidido a darle un hogar sin barreras, mandó a construir una casa única en el país, hecha de tubos y rampas, para que su hija pudiera recorrerla sin dificultad. El diseño era futurista, casi visionario, pero también extraño, y desde los primeros días de construcción algo comenzó a sentirse fuera de lugar. Una construcción muy adelantada de su época, la verdad. Sí se veía muy futurista. Como estaba muy curva, tenía mucho... Creo que eso aumentó el... que simplemente destacaba, o sea, imagínense, yo lo veía desde Eugenio Garzazada y la reconocía. O sea, Sí. realmente era muchos cilindros bastante grandes y sí era muy diferente a las demás casas, entonces sí destacaba totalmente. Entonces ahí como quiera les vamos a estar pasando fotos, les vamos a estar imágenes para que ustedes también puedan verla como nosotros, ¿no? Pero pues esa no es el final de la historia, obviamente. Vamos con la tragedia. Hasta que ocurrió lo peor. Cuenta que un día la pequeña hija del dueño quiso conocer su futuro hogar. Entró al edificio inacabado y comenzó a subir por la rampa. No está claro qué pasó después. Algunos dicen que resbaló por accidente, otro que una fuerza invisible la empujó hacia el vacío. Lo cierto es que la niña cayó desde lo alto de la estructura y falleció. El padre, devastado, jamás volvió a retomar la obra. La Casa de los Tubos quedó inconclusa. Un esqueleto de concreto que parecía guardar el último aliento de su hija. ¿Tú sí te sabías esa historia o cuál es tu versión que conocías? Sí, mi versión también era igual. Una hija discapacitada, que la casa fue hecha especialmente para ella y pues que ocurrió esta tragedia, ¿verdad? Sí, que ya se fue a muy altas velocidades y al momento de caer pues perdió la vida. Un trágico suceso que es un poquito complicado saber qué pasó porque eran los años 70, entonces... pues no hubo tal cual tanta información, o sea, a lo mejor sí lo hubo, pero ya está perdida, entonces son tragedias que llegan a pasar. Pero pues después de eso, pues nació una leyenda, ¿no? Que ahora sí, conocida como la Casa de los Tubos, ¿no? Nace la leyenda. Con el paso de los años, la casa comenzó a rodearse de rumores. Los vecinos afirmaban escuchar lamentos en las madrugadas o el rechinar de ruedas subiendo por la rampa. Algunos juraban haber visto en las ventanas circulares la silueta de una niña en silla de ruedas, observando hacia la calle. Exploradores y curiosos se atrevían a entrar dejando grafitis, pero también encontraron cosas más inquietantes. Velas negras, símbolos extraños en las paredes, restos de animales. Como si el lugar hubiera sido usado para rituales, alimentando todavía la fama de esa maldita casa. Pues sí, yo creo que, o sea, la gente por lo mismo de la curiosidad y de todo como lo misterioso que involucraba alrededor de esa casa, pues por eso se fue
juntando más la gente que a lo mejor, pues malamente hacían ese tipo de rituales y juntaban también ese tipo de energía, porque al final pues es energía que se queda ahí en esas paredes, ¿verdad? Sí, cabe aclarar que esa casa estaba en una colonia bastante privilegiada y también era privada. Entonces, supuestamente había seguridad, pero hubo una época donde a la gente pues les valía y lograban escabullirse para poder entrar a la casa. Yo tengo amigos que han entrado, digo, curiosidad, digo, yo también lo hubiera hecho, digo, no lo hice. Y ahorita es un poquito diferente, pero ahorita llegamos al presente. Pero creo que todos tenemos a nuestro compa regiomontano que ha ido ahí y que sí, ya cuando fue en su época, fue muy perturbador porque sí encontrabas, como dicen, no tanto graffiti, sino las velas, todo el tipo de cosas. Creo que un amigo sí me contó de que fue y que había una persona viviendo ahí, o sea, sin hogar. Entonces no había mucha seguridad. No. La colonia era en Country, en Guadalupe, entonces es prácticamente en el cerro, o sea, vivían en el cerro. Entonces, a veces no es tan difícil entrar a ese tipo de colonias porque pues está toda la rampa y pues te da cierta ventaja para subirte, ¿no? Digo, no lo doy como consejo, ahorita ya no pueden porque ya no es la misma casa de los tubos que conocimos, muy tenebrosa. Porque en el presente, décadas más tarde, un empresario adquirió la propiedad. Decidió remodelarla por completo, pero sin borrar la esencia tubular. Hoy, la casa de los tubos tiene acabados modernos, luz natural y hasta premios internacionales en arquitectura. Sin embargo, para muchos regiomontanos, eso no borra lo que sucedió en su interior, porque aún con mármol y madera, los muros guardan memoria. Algunos dicen que ya no ocurre nada ahí dentro. Otros, en cambio, aseguran que cuando la noche cae, en el country, todavía se escucha el eco de la silla de ruedas subiendo lentamente por la rampa. Entonces, ¿tú ya no le has puesto atención ni has visto cómo se ve? Actualmente no, pero la verdad, yo sí creo que esas energías se pueden guardar y pues sí, a lo mejor todavía siguen pasando una que otra cosa en la casa. Pues yo tengo la teoría de que sí, a lo mejor pasa. Yo nunca fui, no sentí la energía. No he entrado ni he estado tan cerca de la casa, pero sí la sigo viendo. O sea, sigue destacando, no le quitaron los tubos. Y si ves que ella está pintada, digo, yo cuando la veía años atrás era color... Sí, obra gris, pues. Obra gris. Ahora ya tiene colores bastante claritos. Creo que es como color crema. A lo mejor me equivoco, no sé de colores. Sí ha cambiado, pero la leyenda creo que no muere. Ahora sí, ya para dar el cierre. La casa de los tubos permanece entre dos mundos. Para unos, un ejemplo de arquitectura única. Para otros, un recordatorio de que algunos lugares jamás se liberan de la tragedia que los vio nacer. Y en Monterrey, cuando el viento sopla fuerte entre esos cilindros huecos, hay quienes juran escuchar la risa de una niña que nunca pudo habitar en un hogar que le construyeron. Qué trágico, o sea, creo que sí es muy, demasiado perturbador solamente pensar en lo que ocurrió, ¿sabes? O sea, y parte de la leyenda también nos dice que gente que intentó construir después de esa tragedia, albañiles o arquitectos, o sea, gente que estaba involucrada en la construcción, pues también fallecían, ¿no? De una forma misteriosa. Pero pues esas ya son cosas que iba agregando las personas. La historia. Yo la historia que conocía, sí, tal cual pasó, de que la niña, como lo conté anteriormente, pasó la tragedia, pero que el papá seguía construyendo la casa, que empezaban a pasar accidentes entre los albañiles, que hasta alguno que otro falleció. O sea, simplemente nace la leyenda de ese tipo de acciones. No puedo asegurarles nada, simplemente es entre voces. Y pues sí, es bastante trágico y creo que es una de las principales leyendas aquí en Monterrey. Diría yo que está dentro del top 3 de las leyendas, junto con la casa de Ramberry. La casa de Ramberry y también la de... bueno, eso ya no es de terror. También está el hombre pájaro. El hombre pájaro. La cueva. No, iba a decir de Santoy. No, bueno, el Diego Santoy. Diego Santoy. Sí, el asesino de Cumbres. Que bueno, ese es otro tema que quizás lo contaremos en algún otro capítulo. Si ustedes también tienen idea o alguna historia que quieran que platiquemos o que les demos contexto. No necesariamente de terror ni de Monterrey. Puede ser como internacional o dentro de aquí del país. ¿Tienen alguna sugerencia de ese tipo de historias? Pues nos pueden comentar. Sí, nosotros elegimos, la verdad, la Casa de los Tubos porque creemos que tenemos, no cierta cercanía en cuestión de que pues nunca hemos ido, pero que conocemos la historia, al menos conocíamos rumores, llegábamos a pasar no cerca de ahí, pero sí la llegábamos a ver. Cuando digo que la llegamos a ver es de que pues se veía a lo lejos y sí la distinguías. Como está hacia arriba del cerro, se veía. Era visible, ajá. Era muy visible y pues uno iba en el camión ahí ventaneando, ¿no? De ver qué veía, ¿no? ¿Algún último comentario que quieras? ¿No? Ya cerramos en este primer capítulo. Esperamos que les guste este nuevo formato un poquito más cortito. Ya no son capítulos de 1 hora y ya vamos dirigiéndonos hacia... Algo más concreto. Algo más concreto, más directo, ya para no salsear tanto, como dirían. Y pues esperemos estar platicando más historias. Si alguna vez tú tienes una historia y la quieres contar, quieres dar contexto
Contexto también eres invitado. Tenemos las puertas abiertas y un espacio muy grande, de hecho, bastante grande. Estamos muy separados. Sí, de hecho. Ahí estoy tratando de hacer con edición que no se vea tan separado todo este show, pero sean bienvenidos a esta nueva primera temporada de Dame Contexto. Bye. Dame contexto, que aquí no se improvisa. Historias locas, verdades con sonrisa, con Ángel y ella en la misión.